En principio, muchísimas gracias a todos por haber venido a este acto. Es agradecer que estéis aquí y que escuchéis esta primera presentación que vamos a hacer de este trabajo. No puedo estar mejor rodeado de un filósofo y de un antropólogo. El filósofo fue el que me motivó a empezar este trabajo, que me dijo que continuase. Hace 20 años ahora, en el Congreso Mundial de la Asturianía, hice una primera contribución no definitiva al estudio de la Asturias Patria Querida. Polémica contribución que con este libro creo que se ratifica en todos sus principios. Y Manolo fue el que dijo que por qué no presentaba aquella ponencia en el Congreso Mundial de la Asturianía. Y lo hice. A pesar de no ser un trabajo concluso, creí importante que era un buen inicio. Durante 20 años salieron en prensa distintas aportaciones, entre comillas, de personas que daban opiniones sobre la Asturias Patria Querida que yo nunca tuve a bien el contestar. Ahora, una vez acabado el libro, le pedí a Manolo de la Cera que por favor, si tenía bien que hiciera unas palabras para finalizar el trabajo. Le di el manuscrito y él, que siempre tuvimos una relación especial, se lo dejó a Santiago Romero. Y Santiago Romero, que lo diseccionó como un médico forense, así fueron sus palabras, consideró que era un libro que tenía que ver con este sitio, un libro que pertenecía al sentimiento de la migración, y le quiso poner, si uno le dio el principio, el otro lo que hizo fue poner la guinda al pastel, que fue patrocinar la publicación de ese trabajo. Para mí un orgullo porque mis otros 15 libros publicados, yo nunca fui capaz de vender nada, me los pagué yo. Así que pues es muy agradable saber que tiene tuvo más proyección con esta institución, es la Fundación Archivo de Indianos, a la cual agradezco en general a todos ellos por este patrocinio. Bien, para hablar de la Asturias Patria Querida es un tema complejo y hay que saber un poco de folclore. Y vais a entender a qué me refiero. Hay que saber lo que es una canción. Hay que saber lo que es la tradición. Todos hablamos de tradición, pero no sé... ¿Así? Vale. Pero no sé si todo el mundo sabe lo que es la tradición, o cuándo empieza la tradición, o cuándo algo no es tradicional. Esos son términos importantes que hay que conocer para entender el desarrollo de esta canción y cómo se forma. Y si no entendemos eso, que lo vamos a entender con los ejemplos musicales que voy a poner, vais a ver cómo va sufriendo una transformación el fenómeno de lo que es la conformación de una canción, que es importante. En Asturias Patria Querida es una tradición popularizada, y os explico el término tradición popularizada. Antes que nada, quisiera, antes de empezar a disertar sobre lo que es el himno y el fundamento teórico, quisiera evidentemente deciros que mis palabras van a ir primero agradeciendo, y agradecí a mis dos padrinos aquí del libro y tal, pero también agradezco a todas las personas que de una manera u otra colaboraron, que dieron su parecer, que dieron su información, y considero que regalaron su sabiduría para poder yo
entablar mi teoría. También a todos estos músicos que hay aquí, que están aquí por militancia y por amistad, y agradecerles a todos ellos lo que vais a ver, que van a hacer de forma ilustrada el libro. Voy a dividir lo que os voy a hablar en tres partes. Primero, esos fundamentos teóricos que considero, si no los tenemos en cuenta, no podemos entender la evolución de la Asturias Patria Querida. Después, el desarrollo del estudio desde las primeras connotaciones en Cuba hasta finalizando por la conformación de la canción con la melodía en Polonia. Y luego un desarrollo histórico que tuvo desde que se creó más o menos 1920 hasta la actualidad, hasta que se consideró himno por el gobierno del Principado de Asturias. Bueno, dicho eso, estábamos explicando un poquitín el origen de una canción. Una canción es la juxtaposición de un texto musical y un texto literario. Si no, no se considera canción. Tiene que tener las dos vertientes, el texto musical y el texto literario. Un himno tiene que tener un texto literario. Yo supongo que no anticipo nada diciéndoles que España no tiene himno, porque no tiene un texto literario. En el texto literario confluyen transversalmente el pensamiento de todos los que se identifican con el concepto de nación, de país. España no lo tiene. Debe ser el único país que no tiene texto literario. Y cualquier intención de tenerlo a esta melodía no lo consigue. Transversalmente, me refiero. Un himno tiene que tener un texto literario. Por ejemplo, aquí hay emigrantes mexicanos, aquel que dice en México: mexicanos al grito de guerra, el acero aprestada y el bridón, y retiembla en su centro la tierra. Todos los mexicanos lo cantan, porque une, o la marsellesa, todos los textos de los himnos unen transversalmente a quien lo canta. En España no hay himno, por mucho que digan que tenemos un himno. No lo es si no tiene un texto literario. El Asturias Patria Querida es un texto literario que transversalmente une a unos y a otros. Y cuando unos intentaron manipular el texto, por ejemplo, cuando empezó el gobierno de las autonomías, pues claro, no puede representar a una parte, tiene que representar a todos. E intentaron cambiar la letra y la intención y no lo consiguieron. Por lo tanto, dicho lo cual, dicho que un himno es la juxtaposición, es una canción que tiene que tener evidentemente una melodía, colchón, una melodía que lo articula, y un texto literario en el cual se ve la intención de lo que es la nación. ¿Cómo nace la Asturias Patria Querida? La Asturias Patria Querida no nace como himno, nace como una canción popular, de autor. El primer verso, el que todos conocen, el verso que se crea en la migración, que lo crea Ignacio Piñeiro, hijo de Ignacio Piñeiro, un señor de Grau, que vino a morir a Asturias. Como vinieron a morir en los años 20 y 30, desde el año 10 hasta el año 30, venían los barcos cargados de gente de La Habana a morir, porque tenían esa enfermedad, la tuberculosis. Y os recuerdo que en Oviedo hay un centro asturiano en Naranco que primero fue un hospital para albergar gente con problemas respiratorios. Y venían los barcos de vuelta cargados con gente, y entre ellos evidentemente cantaban las canciones propias que se cantaban en La Habana en la época. Un señor en La Habana, en un final de un curso en el año 2005,
hijo de migrantes asturianos, dijo: eso que ustedes llaman himno, ya lo bailaba mi padre en la Tropical en los años 20. Y aquella frase, que no sabíamos nada del himno, me perturbó y quise saber más de quién era quien cantaba esa Asturias Patria Querida, en qué contexto. Y lo cantaba un músico cubano, que por cierto es uno de los pilares de la música popular cubana, que se llamaba Ignacio Piñeiro, que fue el introductor del son cubano en la capital, en La Habana. Imaginaos el contexto. Yo, que fui muy poquitín, pero un poquitín, casi 4 años emigrante en México, sé lo que es el sentimiento que puede producir, entendí perfectamente el sentimiento que puede producir el escuchar canciones como esta en Cuba. Ignacio Piñeiro supongo que escucharía de la voz de su padre muchas veces idealizar Asturias, e hizo una canción con un sentido probablemente económico, ¿no? Diciendo: bueno, si canto esto en la colonia asturiana, pues podré ganar un dinero. Ya sé que ganó dinero cantando aquel son cubano que llamaba la Asturias Patria Querida. En el año 29 vino a España. En el año 29 se celebró una exposición universal en Sevilla, y él quiso venir a ver a su padre, que había regresado en uno de esos viajes de vuelta de tantos emigrantes, y no lo consiguió ver, ya se había muerto, pero quería venir a conocer la tierra de su padre, y actuó en Grau, en su tierra natal, actuó en Cangas de Narcea y actuó en Oviedo. En Oviedo, por cierto, en el Teatro Jovellanos, porque hay alguna información por ahí que atribuye que el Teatro Jovellanos, donde estuvo Ignacio Piñeiro, era el de Gijón, pero el Teatro Jovellanos en el año 29 que estuvo no existía en Gijón, existía el Teatro de Indurra, pero no el Teatro Jovellanos. En fin, como esta información salieron unas cuantas en la prensa, en las cuales nadie reparó en ello. Estábamos con la composición de una canción. Ya tenemos la primera parte, tenemos una copla. En una canción, que os dije que era la justaposición de un texto musical y un texto literario, ¿qué es lo más importante? ¿El texto musical o el texto literario? Depende. Normalmente, en las sociedades ágrafas, cuando se estudia, el folclore existe porque se estudia la transmisión oral, porque no existe grafía, porque la gente no lo escribía, cantaba, improvisaba, pero no lo escribía. Para memorizar, ¿quiénes de ustedes de aquí no aprendimos la tabla de multiplicar cantando? Yo las declinaciones en latín y en griego cantando, porque memorizas mejor. Por eso los niños, cuando empiezan en la escuela, lo primero que hacen es cantar y desarrollan esa capacidad que tienen memorística. Por lo tanto, si yo quiero promocionar un texto, utilizo una melodía conocida. Y si al contrario quiero promocionar una melodía, utilizo un texto conocido. Y de una manera u otra, esas dos facetas de la memorización, la literaria y la musical, se van consolidando en lo que se va al final a conformar en una canción. ¿Por qué os digo esto? Porque la melodía del himno es una canción colchón, una melodía, colchón. ¿A qué llamo yo melodía colchón? A la que le podemos meter cualquier texto para memorizarlo. Por ejemplo, es un ejemplo como otro cualquiera. Cuando ibais de excursión o íbamos todos de excursión y cantábamos Carrascás, Carrascás, qué bonita serenata, cada uno ponía un texto, pero la melodía nos ayudaba
a escuchar, a argumentar y a memorizar aquel texto. Vamos a escuchar ahora, con mis compañeros, vamos a escuchar ahora un tema que es una melodía colchón que se canta en 3 sitios dispares de Asturias. La misma melodía. Se canta en Boal, en una forma en corro que ellos llaman una especie de giraldilla que llaman amaragata, en Quirós, en Teberga, Quirós, que llaman el corro, y en Pendués, que llaman el fandango, tiene una parte que vais a escuchar esta melodía. Y en 3 sitios dispares se utiliza esta melodía para popularizar una letra. Vamos a escuchar entonces una melodía colchón. Muchas gracias. Esto es una melodía colchón, una melodía que caben todas las letras que queramos. Tenemos la melodía como dinamizador de la memoria para memorizar un texto. Esto sería si lo que queremos es memorizar el texto con una melodía particular. Vamos a ver ahora el caso contrario. ¿Qué ocurre cuando tenemos un texto muy popular? Por ejemplo, en el romancero asturiano hay textos de romances con argumentos que llevan 400, 500 años cantándose hasta hace bien poco por los pueblos. Pues utilizamos cualquier melodía para poder fundamentar el argumento del romance. Ahora voy a poner un ejemplo, en el libro lo vais a ver, de un concejo solo, de Cangas de Narcea. Y en Cangas de Narcea voy a poner el ejemplo de un romance, que es el de la hermana cautiva, que tiene 2 versiones, una hexasilábica, que es la más antigua, y otra octosilábica. Vamos a escuchar una versión hexasilábica, recogida en un pueblo que se llama La Pachalina,
en Cangas de Narcea, una versión muy antigua de cómo se une una melodía a un texto conocido. Su padre la busca y busca a la niña, la encontró calzada, la encontró vestida, la encontró lavando en una fuente fría. Quítate de mora, hija de judía, deja mi caballo, bebe el agua fría. Revienta el caballo y tiene reñía, que yo no soy mora, ni hija de judía, soy una cristiana, centrada y nacida. Si tú eres la mora, hija de judía, soy una cristiana, centrada y nacida. Si fueras cristiana, yo te llevaría, te pondrían las anclas, te pondrían la silla. Los paños del rey, donde los pondrían, vestida de oro, en caballo irían, y los que no valen, en río se tiran. Al subir al alto, gritos a la niña, ya veo Granada, ya veo Sevilla, ya veo los campos de la verde oliva. Mi padre los siembra, mi madre los cuida, mi hermana mayor la hace la tortilla. Abran las ventanas, madre de mi vida, abran los balcones y las celosías. Traigo aquel cariño por el que suspira, por el que lloraba la noche y el día. Su madre mirando esto le decía, esta no es mi hija, esta no es mi niña, si fuera mi hija con color vendría. Como que mi madre qué color tendría si no comía pan ni vino bebía, solo comía berros de una fuente fría. La morona madre, la morona hija, la morona dando 3 veces al día. Junto a sus hijas, junto a la familia, junto a todas ellas, reina parecía. Voy a presentaros rápidamente la que se fue es Laura Ruiz, Arévalo, gran pianista Arévalo, mi compañero, Ricardo Soberano en la Escuela de Música de Oviedo, Senén, unos estudios, un gran técnico de sonido y un gran guitarrista, y Gonzalo Pomares al violín. Y la que estuvo antes cantando se llama Purificación, Puri, que vino desde Gijón a hacerme este favor a cantar hoy aquí. Bien, ya tenemos una canción, ya tenemos un texto musical, ya tenemos un texto escrito. Ahora debemos de considerar, es popular, es tradicional, desde el concepto de tradición. ¿Quién lo define? La tradición es un concepto temporal. O sea, se llega a la tradición después de pasar un periodo. En ese periodo tiene que haber distintas transmisiones orales de una generación a otra.
Y después de esas generaciones se considera que ya el tema es tradicional. Yo propongo, utilizo el ciclo vital. Una persona vive 90 años, 85, 90 años, y todas las generaciones que se suceden en ese periodo vital, la transmisión de ese tema va generando el cambio de unos a otros. Eso es lo que se considera como tradición, lo que se debería considerar como tradición. Luego, tradición es el paso de una temporalidad no menor a lo que es el ciclo vital de una persona. 70, 80 años, 90, donde durante el medio transcurren 4 o 5 transmisiones, 4 o 5 generaciones, donde ese tema va pasando de unos a otros de manera oral. Porque, señores, el folclore es el estudio de la transmisión oral, ágrafa. Cuando William John Thomas, en el año 1846, en Londres, formuló esta palabra, antes de ayer prácticamente, el 46, dijo: oye, nosotros que tenemos colonias en la India, en África, en tal, y llegan 50 objetos, 50 documentos de todas partes del mundo. En la época victoriana, Londres tenía más anticuarios que panaderías. Había anticuarios. Entonces, él se preocupó, porque era el periodo del cambio de la primera revolución industrial, y se preocupó y dijo: oye, y la gente que vivía en la campiña, que ahora se fue a los centros de trabajo, a Liverpool, esa gente lo que sabía, y es cuando formula esta palabra. Luego, el folclore no es cualquier cosa, es el fenómeno de la transmisión oral, y es el estudio del fenómeno de la transmisión oral. Por lo tanto, ya tenemos que una palabra que es tradición, y la tradición es anónima. La tradición popular es anónima porque todo el mundo pertenece. Es decir, no se sabe quién es el autor. ¿Por qué? Porque nunca se escribió. Y cada uno va argumentando, va creando, va modificando, va haciendo variaciones sobre un texto original, y es de todos. Por eso es anónima. Nuestra Asturias Patria Querida es una tradición anónima, sí y no. La primera copla no lo es, porque tiene autor y está registrada. Nos queda la segunda parte, ¿no? Ese estribillo que nadie entiende, porque aquí no tenemos árboles para subir y poner flores, ni nada de eso. Esa parte es la parte popular, que os la voy a explicar inmediatamente, ahora. ¿Esta canción dónde aparece? Aparece en muchos contextos. Aparece en un pueblo, en Candelera, en Ávila, en el año 1933. Kurt Schindler, un antropólogo norteamericano, graba una variante de esta canción en ese sitio. Un cura en Cantabria, Sisto Oñón y Córdoba, encontró este estribillo en otra canción en Torrelavega. Y nosotros, ahí está el tema. ¿Cómo llega a Asturias? Pues igual que llega a 50.000 partes en el norte de España. Alguien la canta, otros la siguen, y se utiliza como se utilizó en Asturias. En los documentos que hay en la biblioteca del Principado de Asturias, del Congreso, encontré un documento que los señores diputados de la época no le hicieron caso, y resulta ser definitivo para encontrar la unión, la convergencia de la primera letra con el texto popular. En danza de rueda, y ustedes me entenderán. En una danza de rueda de carácter festivo profano se utiliza un estribillo y se van improvisando coplas. Esto fue lo que ocurrió cuando regresó esta copla en los barcos de tantos, entre otros enfermos, que llegaron
al puerto de Avilés, a los alrededores, Candamo, Grao. Resulta que hay un documento de un señor que dice que en el año 29, esto está hecho antes, en el año 29 dice él que en una información que en una danza en un pueblo, un valle en Candamo, se cantaba este texto. Dice: rapacina de mi vida, dice, rapacina de mi alma, voy a dormir contigo, voy a decir a tu madre que quiero ser tu marido. Y dice: yo tengo que subirme en un árbol, yo tengo de coger una flor, y dai la mio marusina que la ponga en un balcón, que la ponga en un balcón, que la desee de poner. Yo tengo que subirme al árbol y a la flor he de coger. Bien, diréis, os preguntaréis, ¿y? Nada. Una danza se articula de la siguiente manera: guías y contestadores. Los contestadores cantan este o cualquier otro estribillo, pero cantaron este en Valle en Candamo. Y como coplas, cualesquiera coplas. Y un cubano, que dice aquí el señor, fue y cantó, entre otras, la copla, la cuarteta octosilábica de Ignacio Piñeiro. Cantó esa copla, se cantó el estribillo, se cantaron otras coplas, se cantó el estribillo. En 1925, en un libro de cuentos que publicó un avilesino, Constantino Suárez, el Españolito, aparece este texto. Pero aparece el primero en las tuyas patria querida, después ese estribillo y después el texto que decía Manuel Acera en Oviedo no me caso. Y luego vendía el estribillo y luego vendía otro texto y otro estribillo y otro texto. En Argentina, en Rosario, conseguí unos documentos donde aparecían estos textos de coplas independientes unidas por este mismo texto, lo cual me indica que se interpretó popularmente en danza de rueda de carácter festivo profano. Y este documento está en la biblioteca del Congreso del Principado y es fundamental para entender el momento en que se unió texto y copla. Y os preguntaréis, y bueno, ¿cómo es que al final queda la copla con el texto y las demás qué pasó? Siempre queda la primera copla. Y la primera copla que cantaban siempre era las tres pataquerías. Las demás se fueron dejando y olvidando. Pero la primera copla era la que quedó, con este texto que no nos corresponde, porque es un texto que se canta en toda la mitad norte peninsular. Se canta o se recita. El estribillo que os acabo de comentar. Y entonces hay esa fusión texto, estamos hablando de la parte textual, sin encontrar todavía una melodía acomodada, se va cantando, se cantó con otra melodía, por supuesto, en el pueblo de Valle de Candamo, hasta que encontró un asiento. Ahora vamos a continuar con la parte musical y os voy a explicar es Avilés, me parece, ¿no? Bien. Todos conocéis el tema Soy de Verdicio. Mucha gente cree que es un tema tradicional asturiano de toda la vida. No, es un tema cubano. Es un tema cubano que se cantó de muchas maneras. Con esto quiero argumentar la capacidad, la versatilidad que tiene un texto, la capacidad cuando está viva, cuando la tradición está viva, cuando el folclore está vivo, es capaz de mudar y de cambiar. Vamos a escuchar ahora cómo es el texto original de la zona oriental en Cuba. Yo soy guajira yo soy campesina. Y ese es el texto que surgió a mediados del siglo XIX en La Habana. Vamos.
Yo tengo un novio de tez morena, al cual doy citas en el Cocal. Y como siempre me ve risueña, dice que pronto me va a casar. Él es el mejor montero del ingenio del Marqués y sabe que yo le quiero y que deseo ser su mujer. A misa del pueblo voy montadita en mi alazán y todos dicen que soy la más hermosa del Manigual y todos dicen que soy la más hermosa del Manigual. Camila Ramón cantó. Presento también a Iván a los bongos y a Paulino que está tocando la caja. ¡Qué versatilidad! Y resulta que esto que escuchasteis lo reconocisteis rápidamente porque soy de Berricio, nací a la vez. Bien, pero del Oriente pasó a La Habana. Ya cambia la letra, ya cambia no, ya se adapta la letra y el ritmo a las formas cubanas. Vamos a escuchar esta canción, Yo soy mulata, cuando llega a La Habana. Yo soy mulata, nací en La Habana, en el ingenio de San José. 15 años tengo, me llamo Ana, soy dulce y bella como la miel, como la miel. Me despiertan las cocosas a eso del amanecer y salgo a regar las rosas que tantas tengo pa' mi placer. Y a misa del pueblo voy sentadita en mi alazán y todos dicen que soy la más bonita del Manigual y todos dicen que soy la más bonita del Manigual y todos dicen que soy la más bonita del Manigual. Gracias. Todo esto que os estoy poniendo tiene que ver para comprender la evolución de la Asturias Patria Querida. No está puesto por poner, para comprender cómo llegamos a lo que llegamos con la Asturias Patria Querida. Y de ahí regresa la canción a Asturias, pero no regresa a Verdicio, no, regresa a Quirós. De hecho, Martínez Torner habla de ella en el cancionero musical de la lírica popular asturiana y no habla de la de Marcos del Torniello. Voy a anticipar cómo llega a Marcos del Torniello. Todo el mundo habla de los vaqueiros de Alzada y cree que nada más que había vaqueiros en el occidente. No, había vaqueros en el centro. Vaqueros que iban desde Verdicio, Gijón, Llanera e iban por la carretera hasta Torrestío, hasta las zonas de León. Esto llegó a Quirós y esto fue una canción muy popular en Quirós. Soy de Chanuces, que es lo que vamos a escuchar ahora.
¿Y cómo llega entonces hasta a oídos de este de Gozón, de Marcos del Tornillo, que vivió en Avilés toda la vida? Pues llega por la transmisión oral que hay, por la comunicación que hay entre la gente de Quirós, cuando van a veranear por el verano a las Brañas Altas, y cuando vuelven de invierno a veranear, pues ahí, hasta Verdicio, hasta casi la playa, ¿no? Si ustedes van al cementerio de Verdicio, la mayor parte de los apellidos que aparecen son Quirós, curiosamente. Vamos a escuchar cómo llegó el Soy de Verdicio, que luego escribió un libro, Gaita y Tambor, Marcos del Torniello, en 1902. ¿Cómo llegó a Quirós? Vamos a escuchar Soy de Chanuces. Estuve en Cuba, vine de Cuba y una cubana me regaló 5.000 reales y una pulsera, cadena de oro para el reloj. Estuve en Cuba, vine de Cuba y una cubana me regaló 5.000 reales y una pulsera, cadena de oro para el reloj. Soy de Chanuces, junto a la pena de la mortera de la Cocha. La bota, pinos, cuello, cebera, con todo el mundo como el que más. Yo un derecho del rey, sin pago contribución, solo me lleva el febrero 4 reales de la sabor. Una o dos veces al mes, paso a Barcelona al mercado. Todos me piden que chao, ya dicen miau, qué guapa eres. Tengo un otaku que me corteja, me echa metitos pa' interrabiar. Y a veces perra como una oveja, porque conmigo se quiere casar. Decir que llevo dinero para todo cuanto quiere, y que si no llega el dinero se enferme las noches. Una o dos veces al mes, paso a Barcelona al mercado. Todos me piden que chao, ya dicen miau, qué guapa eres. Todos me piden que chao, ya dicen miau, qué guapa eres. Quisiera nombrar a todas ellas: Mónica Vega, Candela, Laura Ruiz, Camila, Avelina, Candelas, Sonia. Gracias a todas. Llega a oídos de Marcos del Torniello, el gran bate avilesino, y transforma la melodía. ¿Con mala intención? No. Lo mismo que pasó de Cuba, en el mismo Cuba,
utilizamos la melodía y adaptamos el texto a lo que nos interesa. Lo adaptó a su tierra, a Gozón, sin problema. Pero aquí aparece por primera vez Dionisio de la Huerta. Y en 1954 lanza una octavilla en el descenso del Sella, donde dice: canción resucitada por Marcos del Torniello, en la mitad del texto, y en la otra mitad pone de origen cubano, yo soy guajira. Y con esa octavilla fueron cantando todos los que ahí estaban aquella canción, porque había llegado a España a participar en el Sella el equipo olímpico de Cuba, y en su honor se cantó esta canción. Muy bien, como veis, la letra puede variar, muchas gracias, puede variar de un contexto a otro sin que podamos llamar plagio. ¿Qué interés tenía, qué sabía Marcos del Torniello de la repercusión final? Porque al final de todo lo que acabamos de escuchar, lo que conocemos es Soy de Berriche, ¿verdad? Un lanzamiento grande fue aquella popularización en las piraguas. Pero todo es, como veis, variable, adaptable. Ahora os voy a poner, van a cantar mis compañeros una canción que yo, de pequeño, yo soy de Avilés, pero no soy de Avilés de toda la vida. Quiero decir, no soy villano. Ustedes, a distinguir un villano de otro cualquiera que viva en cualquiera de las villas de Asturias, ¿cómo lo reconocen? Cuidadín, que yo soy de Avilés de toda la vida. Los que no somos de Avilés de toda la vida, aunque mi padre y mi madre, uno era de Villalegre y la otra era de un pueblo de... ¿no? Entonces, bueno, eso que os iba de referencia cuando escuchéis al de Oviedín de toda la vida, o al de Gijón de toda la vida, o al de Llanes, que normalmente los otros lo llaman los triperos, cuando se reconocen como cuidadín, que yo soy de Llanes de toda la vida. Pues estos de Avilés, que era la Atenas de Asturias del último cuarto del siglo XIX, tenían a alguien como Arévalo, que se llamaba Camuesco, un igual que él y su difunto padre, que yo quise y lo quiero mucho todo. Se llamaba Camuesco, venía de Extremadura y tenía una tienda de pianos en Avilés. ¿Para quién? ¿Para mi madre? No, que vivíamos en un suburbio, ¿no? Para los de Avilés de toda la vida. Ahí la ferrería, ¿sabéis lo que os queda Rivero? Todos aquellos. Y entonces, pues, aquel hombre que afinaba pianos, como Jesús, era compositor y era pianista también, llegó a tener un grupo. Una vida muy paralela a la de Jesús Areva. ¿Y para quién? Pues evidentemente para los de Avilés de toda la vida. Porque ¿dónde se reunían los de Avilés que eran los que podían tener pianos? En el casino, en Salinas, en el balneario, en el centro asturiano, gente de poder, ¿no? Y entonces una vez yo, de pequeño, mi madre, que jamás cantó en su vida, pero aquello me quedó grabado, le oigo decir, Avilés. Un día, trajinando por la cocina, oigo cantar a mi madre esa canción y quedó ahí, aparcada, pero quedó aquí. Una canción vulgar, un vals vulgar, que pretendió ser himno en Avilés, yendo de la clase acomodada avilesina y que todo el mundo lo asumiera. No se logró. Aquel himno que creó el señor Camuesco lo cantaban, pues eso, aquellas... ¿Y cómo lo aprendió mi madre? ¿Y tú cómo lo aprendiste? No, nunca se lo pregunté, pero luego lo entendí. Mi madre cosía para esos señores y según iban cantando, pues se debió quedar con aquella canción que cantó. El Gobierno Principado de Asturias, a través del Consejo de Comunidades y de la Dirección General de Migración, no sé en qué año, me parece que fue en el 2007 o 2008, celebra el Día de les Lletres en Mahón, en Menorca. Y me mandan una semana antes
para preparar un poquitín aquel programa. Iba a actuar Víctor Manuel, que como sabéis tiene una casa allí, iba a haber un gran espectáculo, vino el difunto Vicente Areces. Y bueno, pues, un día en la televisión menorquina hablamos de la cultura asturiana, ¿no? Y dice, bueno, para finalizar te vamos a poner el himno de Mahón. ¿Vale? Y escucho, es Mahón una ciudad. Pero si esto es lo que cantaba mi madre en Avilés, ¿cómo que el himno de Mahón? No, este es de Mahón de toda la vida. Y dije, bueno, ¿y vosotros? Yo pregunté ya fuera de cámara, pero vosotros que vais a comprar pan en catalán, en vuestra variante dialéctica de catalán, ¿me decís que esta canción que vais a cantar en castellano perfecto nació aquí? Algo no cuadra. Vamos a escuchar esa Avilés, es Mahón, para que veáis el paralelismo. Efectivamente, Mahón tiene un puerto de mar al pie de una ría, como en Avilés. Y diréis, ¿y cómo es posible, no? Que de Avilés, que no tiene nada que ver con el extremo oriental de la isla de Menorca, pudiera llegar a esta canción. Pues esto es tradición oral, luego es leyenda, poco científico lo que voy a decir, pero es lo que se cuenta. Entre aquella sociedad avilesina, ¿quiénes circundaban esos lugares, el casino y tal? Pues la gente con los médicos, los notarios. En este caso,
un notario se cuenta que sacó su plaza definitiva en Mahón, sin grandes pretensiones. ¿Qué hizo? Transformó la letra de Avilés en la letra de esa ciudad y empezó desde abajo y fue creándose hasta que hoy en día, aunque no es un himno oficial, está considerado como el himno de Mahón, cosa que no consiguió en Avilés. En un sitio sí y en otro no. Todo esto es para que veamos la capacidad adaptativa de los textos. Ahora vamos a volver otra vez a la Asturias Patria Querida. Ya tenemos en la Asturias Patria Querida, tenemos la letra y tenemos el momento en que consiguió unificar primer texto con las otras dos cuartetas que identifican hoy en día el himno. Creo que quedé aquí cuando os dije, las canciones se identifican por la primera cuarteta. Por ejemplo, una giraldilla que se llama Río Verde, se llama así porque la primera letra es Río Verde, río de tantos colores. En la Asturias Patria Querida era la primera cuarteta y era la que memorizaba y quedó la Asturias Patria Querida con todo lo que llevaba por detrás. Y las que hubiese por detrás más. Al final quedó evidentemente solamente esa primera cuarteta. Todas las canciones en las cuales tenemos un estribillo que une cuartetas independientes de distintos signos se conocen por la primera. Y yo creo que llegó y debió buscar acomodación en un texto musical, unas veces en unos, otras veces en otros. Evidentemente en un son cubano no, porque como vais a ver dentro de poco, el son cubano era una melodía nueva. En Asturias se cantaban tangos, se cantaban corridos, músicas ya con más arraigo, con más antigüedad, que se adaptaban a las letras, a las nuevas letras. Pero no se cantaba un son cubano que es muy complejo el cantar y además tiene una subdivisión en dos partes difícil de mantener. Entonces llegó la cuarteta que era la principal y fue buscando acomodo y encontró acomodo en una melodía colchón, polaca. Igual que nosotros marchamos a poblar el mundo, a buscarnos la vida por el mundo, que vamos con nuestra cultura, buscamos esa parte etnocentrista nuestra y nos rodeamos de los nuestros. Los polacos vinieron con una melodía que cantaban muchas cosas, entre ellas, antes de la Asturias Patria Querida, cantaban aquella que dice: el río mayor de Asturias es el río Nalón. Quiero decir, eso era anterior. Y estos señores lo que hicieron fue utilizar esa letra. ¿Pero qué pasó en esta letra? Que cantaron primera letra y segunda letra melodía, entendiendo toda una misma unión literaria. No como la Asturias Patria Querida, porque no la tenía, unión literaria. Pero no solamente trajeron música. Señores, ¿ustedes de dónde creen que nacen los huevos pintos? Que hay en Sama y que hay en la Puebla del Cielo. Eso es una tradición centroeuropea de la región más oriental de Alemania, Polonia, Chequia. Y se trajo aquí. ¿Y dónde hay huevos pintos en Asturias? Coño, en los lugares donde asestaron. Se asentaron en Carballín, se asentaron en Tuilla, o sea, se asentaron en la Puebla del Cielo y se asentaron en Langreo. Y en otros sitios hay huevos pintos. Curioso, ¿no? Donde esta gente había llegado a enseñar a extraer el carbón desde la mitad del siglo XIX hasta el comienzo de la Guerra Civil, donde marcharon. Y encontró un acomodo. Y como todas las cosas que funcionan de manera popular, eso tiene una difusión. Y tuvo una difusión extraordinariamente rápida. Muchos quisieron atribuir a Camuesco el himno de Asturias, el Asturias Patria Querida. No fue, porque hizo muchas canciones para migrantes. Avilés fue un puerto muy importante para la migración a América desde finales del XIX.
muy importante. No fue Camoesco. También lo quisieron atribuir el origen de la Asturias de la canción a múltiples, pero en realidad lo que fue una fusión popular. Por eso, un texto que llegó a Asturias, pero que no se sabía cuál era el autor, vino casi como vino anónimo. Se fusionó con otro texto anónimo en una danza y se consigue lo que es la canción. Los polacos utilizaron una melodía colchón y se popularizó de esa manera. Evidentemente esto tenía que comprobarlo en Polonia, y fui a Polonia, pedí excedencia en el trabajo y fui con una intérprete a indagar un poquitín. Mirad, cuando una melodía es de autor, no genera variantes. Y los polacos utilizaron, fueron como autores. Cualquier tema que ustedes canten, genera variantes. Porque me la escuchan a mí y ustedes con la memoria lo cantan, pero no lo cantan como yo, lo cantan como ustedes lo recepcionaron. Funciona como chistes. Yo puedo contarles un chiste y les gusta, y lo primero que van a hacer es contarlo a alguien de su familia, a alguien de entorno, pero es el mismo chiste, pero con vuestras palabras. Pero digamos que el fundamento es el mismo. Pero no, la melodía polaca no generaba variantes, funcionaba como de autor. Y con estos principios, Jack Newell, un concertista, violinista, que trabajó en Oviedo en la orquesta, me dijo, esto, Fernando, esto era compañero de trabajo, esto es algo que ya en Polonia lo cantamos hace un montón de años, esto es popular polaco. ¿Qué dices? Y dice, sí. Yo esto ya lo escuché toda la vida y luego pues se cantó lo de las Asturias. Y claro, aquello pues me hizo volcarme en buscar testimonios, algo en Polonia que me certificase eso que me decía Jack Newell. Pero antes de que esto sucediera, antes de que llegara a Polonia ya con el texto de Asturias, ¿os acordáis cuando os decía que un texto, si yo quiero potenciar un texto, utilizo una melodía conocida, le cambio el texto y así recuerdo un nuevo texto? Se utilizó el texto de las Asturias, la melodía y el texto de las Asturias Patria Querida para cambiarlo en un texto revolucionario. La mató. En aquel momento que sucedió eso, todo lo que sabéis que pasó después, en la época de la dictadura y demás, la mató. Ya os explicaré por qué. Decía, Asturias, tierra bravía, Asturias de luchadores, no hay otra como mi Asturias para las revoluciones. Y decía, pues si eso era poco, los mineros seguían cantando, tengo de bajar a Oviedo empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil y los cobardes de asalto. Tengo de bajar. Y ese texto, con la melodía de la Asturias Patria Querida, que era inocua, cambió el sentido político de las Asturias. Y ese texto marchó para Polonia. Y cantan en la Asturias Patria Querida la primera parte más o menos el texto de Ignacio Piñeiro y la segunda parte el texto revolucionario de aquellos mineros que en el 34 organizaron desde el Partido Comunista este nuevo texto. Claro, esto se cantó en la Guerra Civil y se utilizó como canción de guerra. Era una canción de guerra en la Asturias Patria Querida, increíblemente, ¿verdad? Por cuántas vicisitudes tuvo que pasar. Y la Brigada Lincoln de Estados Unidos, los voluntarios que vinieron a la Guerra Civil, publicaron una vez que volvieron a Estados Unidos la canción dentro de un álbum que eran canciones de guerra en la Asturias Patria Querida. Vamos a escuchar la melodía con la que fueron con la Asturias Patria Querida la Brigada Lincoln a Estados Unidos.
Voy abreviando porque como no tengo reloj no sé ni qué hora es. Son las 2. 10 minutos y acabo. Luego la canción toma una connotación política que no pretendía la canción popular, y esto de alguna manera molesta al régimen. Tanto es así que se desprestigió la canción. ¿Quién no oyó hablar de la Asturias patria querida como la canción de los borrachos? ¿Verdad? Qué fácil era desprestigiar esta canción. Pero fíjense, el año que yo nací, en 1962, nombraron a Manuel Fraga Iribarne como ministro de Información. Y aquel año se la colaron, porque vinieron unos antropólogos italianos a grabar las canciones de Los Perdidos, a grabar las canciones. Y claro, él estaba recién llegado, era un hombre muy inteligente y un hombre con mucha personalidad, y entonces formó un Cristo bueno con el gobierno italiano. Se llamaba La Marsellesa de los Borrachos. Y ahí estaban todas las canciones republicanas, todas las canciones prohibidas, todas las canciones que no se podían, no prohibidas, sino canciones que no, de los vencidos. ¿Y era la Asturias patria querida? No, era la Asturias esta revolucionaria, que se propagó en la guerra civil y que se creó en la revolución del 34. A Manuel Vázquez Montalbán pasó 4 meses en la cárcel
por cantar el Asturias Patria Querida en una manifestación obrera en Barcelona, por cantar el Asturias Patria Querida. Pudo salir antes de cumplir su condena de 4 años porque murió Juan XXIII. Hicieron una amnistía. Cantar el Asturias Patria Querida era, además, ¿qué es eso de patria? Había una película, la primera película que se hizo, además aquí en Llanes, era Asturias Tierra Querida. Eso de patria, es que había una, indivisible. Entonces, tuvo una vida difícil en Asturias, pero un hombre con mucha personalidad, no muy grande, pero con mucha personalidad, que se llamaba Dionisio de la Huerta, en el año 1951 tuvo la feliz idea de todos los primeros sábados de agosto, a las 12 menos 5 del mediodía, antes de que saliera su prueba deportiva, como hoy, en una prueba deportiva es donde cantamos los himnos, ¿no? Se cantó la Asturias Patria Querida. ¿Pero cuál? La que no tiene connotaciones políticas, la que es de todos, en la que todos podemos cantar. Triunfó desde el año 1951. Tanto triunfó que la Caja de Ahorros de Asturias, en el año 1960, en el carillón que todos conocéis en la Plaza Escandalera, oímos más de 200.000 veces a cada hora el Asturias Patria Querida. ¿Verdad? Tuvo una vida complicada, una vida difícil, que Dionisio de la Huerta restauró. Me imagino que todo esto lo tuvieron que tener en cuenta los señores diputados cuando nombraron esta canción como himno. Yo recuerdo que al principio que se nombró himno, nos mirábamos unos a otros a ver quién era el primero que se levantaba, porque levantarse ante la Asturias Patria Querida era un poco complicado, no parecía himno. Pero dice Manolo de la Cera con mucha razón, es el himno de la inmigración. Los inmigrantes que tenían por principio el Asturias Patria Querida era intocable, innegociable. Tanto es así que en México, todavía me enteré el otro día por Santiago, en uno de sus viajes, esta semana me enteré que viví casi 4 años, gracias a Rafael Segura, que cambió mi vida desde el año 86 al 90 al ir a México. Pero yo estuve 4 años ahí, yo debí viajar como las maletas. No sabía que en Reforma 64, enfrente de un hotel, el Imperial, hay un monolito donde da las horas y que toca el Asturias Patria Querida. Fijaos la universalidad de esta canción. Cuando estuve en Polonia, fui a las altas esferas, a la universidad, al museo musicológico, y lo que vi en todas partes fue el Asturias Patria Querida. Yo no buscaba el Asturias Patria Querida, yo buscaba el origen melódico de una posible canción colchón que me había dicho Jan Newell. Y cuando ya se me había acabado el dinero y pagaba lo mío y lo del intérprete, dije, oye, hoy ponemos Pantalón Corto, era el último día, y vamos por ahí a conocer, además Cracovia es un sitio precioso, lo digo por si alguien no lo conoce, que vaya, es un sitio precioso, sobre el río Vístula, caminamos por ahí, y después de ir a las altas esferas, resulta que hay 2 hermanos octogenarios que están tocando algo que asemeja a la línea de la Asturias Patria Querida. Pero bueno, esto es la manera de tocar, y ahí de alguna manera certificamos los antecedentes populares en Polonia de la Asturias Patria Querida. ¿Cómo llega a Polonia? No, llega como de autor, una canción cerrada, que cantan coros, que cantan todos, llega una canción cerrada, pero yo buscaba los antecedentes y lo sabía. Había una canción que tenía una columna vertebral, pero que se desarrollaba diferente. Por cierto, no tenía letra. Tocaban la música y cualquier letra que cantasen valía. Señores, esto es un poquitín a grosso modo, no me voy a extender más,
un poco la historia que durante estos 20 años me ocupó del estudio de la Asturias Patria Querida. Vamos a escuchar para finalizar el son cubano asturianizado. Quiero decir, no tengo un 3, no tengo los elementos musicales, tal, pero es una idea que me pasó por la cabeza de cómo sería aquel son cubano. Un son cubano se divide en dos partes. Una parte en la cual la primera parte se expone el tema. ¿Y de qué habla la primera parte? De la mujer asturiana. Y la segunda parte es la parte responsorial, lo que se llama el son montuno. ¿Y qué se canta? Bueno, pues como un responso. Unos cantan un estribillo y los demás van interpretando, improvisando letras. Ahí nació la Asturias Patria Querida. Con ustedes vamos a escuchar el son cubano, el son que se creó más o menos 1917 hasta el 20 por Ignacio Piñeiro. Sustituimos la trompeta por una gaita y un piano por los elementos cubanos. Alma sensible, casta, pureza, todo es amor. Alma sensible, casta, pureza, todo es amor. Es la mujer asturiana con su cálida dulzura, de la grandiosa natura, le hizo huella de amor con ternura, con la virtud de diosa. Alma sensible, casta, pureza, todo es amor. Es la mujer asturiana con su cáliz de dulzura, de la grandiosa natura, la hizo dueña de amor con ternura, con la virtud de diosa. Alma sensible, casta, pureza, todo es amor. Asturias, patria querida, A ti consagro mi vida. Asturias, patria querida, a ti consagro mi vida. Asturias, patria querida, a ti consagro mi vida. Asturias, patria querida, Asturias de mis amores. Asturias, patria querida, a ti consagro mi vida. Quien estuviera en Asturias en todas las ocasiones. Asturias, patria querida, a ti consagro mi vida. A ti consagro mi vida, Asturias, patria querida. Asturias, patria querida, a ti consagro mi vida.
Goyo Suárez. Gracias, muy amables. Gracias. Tócala otra vez, Piñeiro, tócala otra vez. Y pesos que le caían a Piñeiro cada vez que tocaba esta canción. Esta canción que me imagino la sorpresa que tendría cuando llegó a Asturias y escuchó la copla. Rápidamente, ¿qué hizo? Llegó a Madrid en 1929, marchó de Asturias y lo primero que hizo fue grabar la canción en un disco. Y es el primer disco que hay sobre Asturias, patria querida, en son cubano. Y de ahí marchó para Sevilla a la exposición iberoamericana que se estaba celebrando, en la cual triunfaron nuestros amigos cubanos. Señores, finalizo. Un himno tiene una letra. Nos guste más o nos guste menos, pero tenemos que caber todos en ella. Mira, la tradición que os comentaba antes, para finalizar, de verdad, la tradición es un sentimiento colectivo, un sentimiento de pertenencia, de seña de identidad. Una tradición en un pueblo que cantan, que bailan, que están haciendo algo que les pertenece, que les une. En este caso, en un himno, no une el sentimiento social del pueblo, une el sentimiento político, geopolítico de donde estamos representados. Yo, que soy de Avilés, poco tengo que ver con uno de Cangas de Narcea, ni con uno de Santiso de Áviles. ¿Qué nos une? En Asturias, patria querida. Muchas gracias.